Michelle, Juan Castro, Ailín Ortiz, José Lecaro, Ángel Vela, Jeremy Darío, Ashley Mendieta, enciendan sus cámaras. Andrea Chancay. Britney Bulgarín, Ariana Moreira, enciendan sus cámaras, por favor. Kenneth Jaime, encienda sus cámaras. Matthew Quijije, Ariana Moreira. Buenos días, María Briones. Buenos días con todos. Bueno, vamos a comenzar tomando lista. Por favor, mantengan su cámara encendida. Mario Costa. Kiara Augusto. Acosta, profe, presente. Augusto. ¿Es su cámara, Mario? ¿Listo? Kiara Augusto. Nick Alejandro. Carlos Bonilla. Buenos días, profe. Buenos días, Matthew. María de Los Ángeles. Presente. Bulgarín. Juan Diego Castro. Presente. Andrea Chancay. Presente. Jeremy Gaibor. Presente. Dani Gamboa. Dani Gamboa. Belén Guamán. Presente. Dylan Ibáñez. Presente. Kenny Jaime. Presente. Roy Jiménez. Roy Jiménez. José Lecaro. José Lecaro. Ashley Mendieta. Presente. Ariana Moreira. Presente. Ailín Ortiz. Presente. Profesor Lecano, presente. Alison Parrales. Presente. Suani Prieto. Presente. Matthew Quijije. Presente. Ashley Rodríguez. Ashley Rodríguez. Cris Santos. Presente. Víctor Silva. Presente. Michelle Solórzano. Presente. Alison Sánchez. Presente. Jonathan Tenemasa. Presente. Ángel Vela. Dayana Vera. Presente. Darío Vera. Presente. Israel Benítez. Presente. Ávila Flores. Presente. No, Giselle Flores sería, perdón. Emily Ruperti. Presente. Ya. Atención, los que están con falta, me avisan si es que ya ingresaron. Kiara Augusto. Presente. Carlos Bonilla. Juan Diego Castro. Dani Gamboa. Roy. Presente. Profesor Bulgarín. También está con falta Ashley Rodríguez.
Repito, a ver, confirmen. Los que están con falta son los siguientes. Nick Alejandro. Presente, profe. eh, Carlos Bonilla. Britney Bulgarín. Presente. Roy Jiménez. Roy Jiménez se ha faltado, ¿no? Y finalmente Ashley Rodríguez. Ya, Bonilla me está escribiendo por el chat, entonces solo quedan con falta Jiménez y Rodríguez Ashley. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con las clases de estudios sociales. La semana pasada no tuvimos por el feriado, pero ahora vamos a tratar de nivelarnos e igualar los temas. Muy bien, vamos a empezar. Encienda, por favor, Chancay, encienda la cámara. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver el tema del día de hoy. Primero, para nivelarnos con el tema que no pudimos ver la semana pasada, que sería el tema sobre la Revolución Cubana. Y vamos a hacer dos trabajitos sobre este tema, así que muy atentos, por favor. La Revolución Cubana. A ver, Kiara Augusto, ¿a qué país le suena a usted? ¿En qué país se dio la Revolución Cubana? A ver, por intuición. Kiara Augusto, ¿Dónde, profe? ¿en qué país se daría la Revolución Cubana? A ver, solo por el nombre ya puede adivinar. En Cuba. Muy bien. Usted sabe en qué continente está Cuba, ¿verdad? ¿Dónde está Cuba, Kiara Augusto? América. Britney Bulgarín, ¿dónde está Cuba? En Sudamérica. ¿Sudamérica o Centroamérica? Mario Costa. América Central, profe. Muy bien, América Central es parte del Mar Caribe, es una isla. Muy bien, entonces aquí en esta isla de Cuba se dio una revolución. Vamos a ver de qué se trata. En la Revolución Cubana, aquí tenemos, miren, este es el mapa. Esta isla alargada queda justo frente a el estado de Florida de Estados Unidos. Esta península que ustedes ven en la parte norte, donde dice USA, pues eso ya es territorio de Estados Unidos. Es decir, está muy cerca de Estados Unidos, la isla de Cuba. Entonces, pues los norteamericanos, los estadounidenses en Cuba tenían muchas empresas, muchas fábricas, y con eso esas empresas extranjeras se llevaban la mayor parte de riquezas, típico, ¿no? Así actúan todos los imperios. Llegan con sus empresas,
Esa empresa transnacional se lleva la mayor parte de las riquezas y para el pueblo de ese lugar le queda una miseria o le quedan las sobras, las migajas nomás de esas riquezas. Entonces, bueno, eso sucedía en Cuba. Y así que en esta isla se dio una gran revolución. Voy a irlo sintetizando para podernos igualar con el tema de la semana pasada y también el tema de hoy. Bueno, como en Cuba, la mayor parte de dueños de las empresas y de la riqueza era un grupo pequeño de personas, entonces había una fuerte concentración de la propiedad. Solo la clase millonaria burguesa tenía el control de la propiedad. Entonces, luego se crearon las empresas llamadas centrales que controlaban el proceso de producción y comercialización. Y esta isla dependía de Estados Unidos en un 56% respecto a la exportación del azúcar. Y el 60% de exportaciones de otros productos y el 80% de importaciones dependían de Estados Unidos. Es decir, entre Cuba y el país estadounidense había una relación de dependencia económica muy fuerte. Entonces, en ese contexto se dio la Revolución Cubana, porque ¿qué es lo que sucede cuando solo unas pocas personas concentran, almacenan la mayor parte de la riqueza y la mayor cantidad de gente se queda con la pobreza? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues sucede que hay divisiones, que hay conflictos sociales, que hay huelgas, que hay manifestaciones, porque la clase trabajadora pide que le compartan la riqueza que acumulan los ricos y los ultra ricos. Entonces ahí es donde se da una fragmentación social. La burguesía terrateniente, por un lado, es decir, los millonarios dueños de las tierras, por un lado, y por el otro lado estaban la masa inmensa de campesinos y un proletariado industrial pequeño, es decir, personas que trabajaban en fábricas, especialmente los ingenios del azúcar y las fábricas de tabaco. Esos eran los productos estrella de Cuba. Entonces, sin embargo, el desarrollo urbano fue considerable y los sectores medios tenían una una activa participación en el movimiento estudiantil. Al menos por ese lado estaba bastante activa Cuba, aunque si bien es cierto que las riquezas no eran compartidas de manera equitativa. Entonces es así que en 1902 se produce en Estados Unidos la enmienda Platt a la Constitución, donde ellos solitos se dieron el permiso de intervenir. ¿Qué significa intervenir? Significa invadir militarmente la isla, es decir, a Cuba, si los intereses de Estados Unidos se veían afectados. Entonces, con eso, Estados Unidos colocó a Cuba como si fuera parte de su territorio, una colonia más que le pertenece a él. Porque así actúan los imperios. Los imperios, como tienen el poder, como tienen las armas, pues bueno, cometen los abusos que ellos quieran y nadie les puede decir nada. Sin embargo, pues era justo, porque ellos solitos se dieron el permiso y dijeron, nosotros tenemos el permiso de invadirte tu territorio y tú no me puedes decir nada. Para ponérselo en términos más sencillos, Víctor Silva, ¿qué diría usted? Vamos a suponer si el vecino de que vive al frente de su casa, un buen día escribe un papel que dice, me doy yo el permiso de sacarte a ti, Víctor Silva, de tu casa y de quedarme con tu casa cuando yo lo crea necesario. ¿Qué opinaría de eso usted, Víctor Silva? Es una estupidez. Nadie me podría sacar de mi casa porque es mi propiedad. ¿Qué ¿Por qué podría le él? diría a su vecino? Usted le diría, ya ven nomás, quédate con mi propiedad. ¿Usted qué le diría? ¿Cómo se defendería usted? Le diría, es mi propiedad, no es la tuya. Tú no pagaste por mi casa. Correcto, muy bien. Así es. Jóvenes, eso es lo que hizo Cuba con sus tierras y con la Revolución Cubana. Estados Unidos dijo, Cuba, tú eres mi propiedad y yo me puedo quedar cuando quiera y invadirte con mis militares cuando yo quiera. Y Cuba le dijo, no, porque acá los cubanos somos los dueños de estas tierras y nosotros vamos a mandar y hacer lo que creamos conveniente.
Entonces ahí se desata la revolución cubana. A ver, Roy Jiménez ingresó atrasado. Ya le voy a poner la asistencia o el atraso para que no se quede con la falta. Ya, listo. Entonces eso es lo que sucedió también en tiempos de Cuba, jóvenes. Vamos a seguir. Pero claro, estamos hablando de que Cuba se enfrentó a la superpotencia que es Estados Unidos. Por tanto, obviamente a Cuba no le fue tan bien que digamos, porque enseguida Estados Unidos tomó pues represalias y una de esas represalias hasta el día de hoy la mantiene, que es el embargo a Cuba o el bloqueo económico. Eso implica para Cuba pérdidas de miles de millones de dólares cada año. Por eso en la actualidad Cuba, en cuanto a su economía, pues resulta que es un país pobre. Si bien es cierto, en Cuba no hay analfabetismo y todo el mundo sabe leer y escribir, y tienen de las mejores ciencias médicas en el mundo, la medicina está muy desarrollada, e incluso en el deporte es muy destacada Cuba. Si ustedes vieron los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron hace un par de semanas nomás, pues los atletas cubanos recibieron varias medallas. Entonces, a pesar de todo eso, Cuba se mantiene en un estado de una pobreza muy grande, pero pobreza económica, en parte por el bloqueo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el pueblo de Cuba estaba que no se quería dejar dominar por Estados Unidos así de fácil, resulta que Estados Unidos apoyó una dictadura. La dictadura nada más y nada menos que de Fulgencio Batista. Apoyó para que este militar se ponga al frente del gobierno de Cuba y al estar este militar al frente del gobierno de Cuba, apoyado por Estados Unidos, este militar iba a defender los intereses de Estados Unidos. Y es ahí donde los cubanos dicen, pero no, esto no lo podemos tolerar, porque este militar es cubano, Fulgencio Batista es cubano, es un militar cubano, y sin embargo, en lugar de defender los derechos de los cubanos, este hombre está defendiendo los derechos de los estadounidenses. A ver, les pregunto algo. Ashley Mendieta, ¿un presidente, un gobernante, tiene que defender los intereses del propio pueblo o de otro país extranjero? Del propio pueblo. ¿Y cómo lo llamaría usted si ese presidente beneficia más al país extranjero que al pueblo que lo eligió presidente? ¿Cómo lo llamaría usted? Ashley Mendieta, deje de comer, por favor. Ya tuvieron el recreo para comer. No es el momento, ponga atención. Se lo llamaría corrupto. Corrupto, ¿verdad? ¿No se llamaría acaso, a lo mejor se llamaría también traidor de su patria, ¿verdad? Porque lo está traicionando al pueblo, lo está vendiendo a otro país. Bueno, pues jóvenes, lamentablemente en Latinoamérica de esos presidentes hemos tenido y seguimos teniendo por montones. Son los pésimos gobernantes que hemos tenido los que han entregado las riquezas, los recursos de nuestros países a potencias extranjeras. Bueno, entonces en Cuba lo pusieron a este dictador que se llamaba Fulgencio Batista, quien beneficiaba los intereses de Estados Unidos y no los intereses de Cuba. Es por eso que ahí es donde surgen estos movimientos revolucionarios y aparece esta figura. Este señor de barba que ustedes lo ven ahí es el líder histórico de la Revolución Cubana. Era abogado de profesión y se llamaba Fidel Castro. Y él es el que comienza a tratar de unir al pueblo para derrocarlo a este dictador, Fulgencio Batista, que fue puesto ahí y apoyado por Estados Unidos para que beneficie, traicionando a los cubanos, lo beneficie a las empresas de Estados Unidos. Entonces Fidel Castro dice, eso no es posible, así que tenemos que derrocarlo a ese militar. Y para eso trataron de apoderarse de un cuartel de militares llamado el cuartel de Moncada. Pero en ese tiempo fracasó Fidel Castro, no lo logró hacer. Y más bien lo mandaron a la cárcel durante 20 meses, casi 2 años estuvo en la cárcel por haber tratado de derrocarlo al dictador. Después de esto, lo sacaron de la cárcel y Fidel Castro fue enviado a México. Es decir, lo expulsaron de Cuba, lo expulsaron del país.
Y en México, Fidel Castro, en lugar de ponerse a comer y a dormir y a beber tequila, en México, Fidel Castro se puso a organizar una especie de ejército para volver a la isla, volver a Cuba y derrocarlo al dictador Fulgencio Batista. Y ahí en México es donde Fidel Castro conoce a uno de sus más fieles compañeros de lucha, que hasta el día de hoy se lo conoce con el nombre de El Che Guevara. Ernesto El Che Guevara era un médico, no era cubano, era de Argentina. Y este médico que estaba en México lo conoce a Fidel Castro y el Che Guevara, el médico, se ofrece y le dice: Fidel Castro, yo sé que tú vas a hacer una revolución en favor del pueblo de Cuba, yo quiero apoyarte. Yo soy médico, yo puedo ir para curar a los enfermos o a los heridos en el combate. Y así Fidel Castro se lo lleva al Che Guevara a Cuba para que le ayude en la revolución. Entonces, Fidel Castro con un grupo de combatientes ingresó a la isla de Cuba y comenzaron a luchar con ideas, difundiendo ideas revolucionarias, consiguiendo el apoyo de la población cubana, hasta que lograron derrocar al dictador Fulgencio Batista y lograron ingresar triunfadores en La Habana, Cuba. La Habana es la capital de Cuba. Entonces, jóvenes, esa fue la revolución cubana. Miren, ahí los tienen, estas fotos hoy históricas, el 1 de febrero del 59. Los castristas, es decir, los seguidores de Fidel Castro, derrotaron a Fulgencio Batista. Hay varios personajes importantes que junto con Fidel Castro son los líderes históricos de esa revolución. Ya nombré a uno, Ernesto El Che Guevara, pero también estaba el hermano de Fidel Castro que se llamaba Raúl Castro. Ese era otro gran líder. Y habría otro gran líder también. Estos 4 líderes están en la foto más grande que ustedes ven en la diapositiva. Está también el líder de Camilo Cienfuegos. De izquierda a derecha, el que está en la izquierda, en el extremo izquierdo de la foto, es Fidel Castro. Luego, saltándonos el señor de terno, luego sigue Ernesto El Che Guevara, luego le sigue Raúl Castro y luego le sigue Camilo Cienfuegos. Todos ellos eran combatientes de las fuerzas revolucionarias castristas que derrocaron a Batista. Entonces, eso representó para Estados Unidos una situación que le molestó mucho, porque resulta que Cuba se aliaba ideológicamente con sus archienemigos que eran los soviéticos. Acuérdense que en la Guerra Fría habían 2 grandes potencias que eran súper enemigos. Era Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Y resulta que acá en América todos los países lo seguían a a Estados Unidos, menos uno. El único país que se rebeló contra Estados Unidos fue Cuba. Entonces eso le molestaba mucho a Cuba y ahí es donde Estados Unidos pues trató de recuperar el control de la isla, trató de invadirla a Cuba a través de la famosa Bahía de Cochinos, que es una playa en Cuba, trató de por medio del mar hacer que ingresen tropas a Cuba para tratar de derrocarlo a Fidel Castro, pero fracasó, no lo pudieron derrocar a Fidel Castro. Entonces, bueno, jóvenes, pues ahí están algunos de los hechos más importantes de la Revolución Cubana, comenzando por el asalto al cuartel La Moncada. Vamos a ver, vamos a seguir adelante. A ver, aquí nos estamos viendo hacia atrás. Ya. En síntesis, jóvenes, los datos más importantes son los siguientes. El 26 de julio del 53 terminó el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. O sea, mejor dicho, la revolución comenzó el 26 de julio del 53, pero el derrocamiento de Fulgencio Batista fue el 1 de enero del 59. Entonces, ahí es donde Fidel Castro se pone como líder de Cuba. En la Revolución Cubana combatieron Estados Unidos contra Cuba, pero Cuba estuvo apoyado por la Unión Soviética y finalmente le ganó Cuba. Fíjense que Estados Unidos, a pesar de ser tan poderoso, no todas las guerras las ha ganado Estados Unidos. Por ejemplo, otra guerra que perdió Estados Unidos fue la guerra con Vietnam. Y otra guerra
que acaba de perder totalmente el día de ayer nomás, jóvenes. El día de ayer nomás acaba de perder totalmente otra guerra Estados Unidos, que es la guerra contra los terroristas, los talibanes, que están en el país de Afganistán. Les voy a mostrar este pequeño video para que vean lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer y hoy en día en la capital de Afganistán, en Kabul. Aquí ustedes van a ver unas escenas del aeropuerto de Kabul, donde están huyendo las últimas tropas y el último personal diplomático de Estados Unidos. Esto pasó ayer, jóvenes. Esto es histórico, esto es mundial. Esto de aquí, en unos años, esto va a estar en los libros de historia. Miren, US Air Force, ¿qué significa Fuerza Aérea de Estados Unidos? Este avión es de Estados Unidos, pero miren lo que pasa aquí. Escenas de caos y desesperación en el aeropuerto de Kabul luego de que los talibanes tomaran el control de Afganistán el fin de semana. Miles de personas invadieron la terminal con la esperanza de huir en los vuelos de evacuación de las fuerzas de Estados Unidos. Según las primeras informaciones, al menos 5 personas murieron por incidentes en el aeropuerto, entre ellos los disparos de las tropas norteamericanas. Varios países, entre ellos Alemania, han enviado aviones para evacuar a su personal diplomático y a colaboradores afganos. Tras el regreso de los talibanes al poder, China se mostró este lunes dispuesta a mantener relaciones amistosas con el grupo fundamentalista. Gobiernos y políticos occidentales, por su parte, se expresaron consternados por lo que es considerado como un gran fracaso de las misiones internacionales de las últimas 2 décadas para intentar estabilizar Afganistán. Bueno, esto es histórico, jóvenes. Eso sucedió ayer. La capital de Afganistán cayó en manos de los talibán. Los talibán fueron derrocados por la invasión militar de Estados Unidos hace 20 años. Y desde hace 20 años Estados Unidos ha estado en guerra en ese sector del mundo. Y ayer definitivamente fueron ya derrotados los estadounidenses. Por eso en ese avión, ustedes vieron, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, terminaban de salir ya todos los soldados de Estados Unidos y todo el personal diplomático de las embajadas. Les cuento que eso fue muy dramático, este caso del avión, porque si ustedes se dieron cuenta, mientras el avión iba para despegar, la gente estaba agarrada al avión. ¿Por qué? Por la desesperación y por el deseo de salir del país. ¿Por qué? Porque una vez que ingresen los talibanes, mejor dicho ya están en Kabul, cuando los talibanes comiencen a mandar en Afganistán, los derechos de las personas van a estar muy limitados. Por ejemplo, las mujeres no se van a poder educar, las mujeres no van a poder ir a la escuela, aprender matemáticas, ortografía, etcétera. A la mujer solo le permiten estudiar el Corán, que es la Biblia de la religión de ellos. Y además, la mujer, por ejemplo, no puede salir a la calle sola, solo puede salir acompañada de un varón de la familia, hermano, el papá, un tío, etcétera. No puede salir ninguna mujer sola a la calle. Otra cosa, la mujer no puede andar con el rostro descubierto por la calle. Puede caer en pena de muerte por andar con la cara descubierta. Por eso es que las mujeres en esa parte del mundo usan una especie de velo y un manto que cubre completamente su cara. Solo se les ve los ojos cuando salen a la calle. Entonces se viene ese tipo de gobierno. Es un gobierno muy fuerte que según sus tradiciones más radicales del Islam, y por eso es que la gente trata de huir desesperadamente de ese país. ¿Y saben qué es lo dramático, jóvenes? Que se estaba viendo en otro canal de noticias internacional que al menos 3 personas se lograron agarrar del avión cuando el avión ya despegó. Y hay videos donde se observa al menos a una de esas personas que cae desde una altura inmensa, ya el avión en pleno vuelo, la persona se desprende y cae, obviamente muerta, ¿no? Entonces son instantes dramáticos y eso sucede por el fracaso, lamentable fracaso de la invasión de Estados Unidos a Afganistán. No solo de Estados Unidos, sino de la OTAN, que son todos los países que conforman el Tratado del Atlántico Norte, países de Europa. Fracasaron, los derrotaron los talibanes.
Entonces, esto es un día histórico, jóvenes, y bueno, como les decía, así como ahorita le pasó con Afganistán, Estados Unidos también perdió otras guerras. Perdió la guerra contra Vietnam, perdió la guerra contra Cuba. Entonces, bueno, todo esto, jóvenes, hace que Cuba sea prácticamente el único país que aquí en América Latina se ha logrado enfrentar a Estados Unidos y no ha permitido que Estados Unidos invada su territorio y no ha permitido que Estados Unidos mande en su territorio. Pero ¿cuáles son las consecuencias de todo eso? El problema es que Estados Unidos no se va a quedar quieto y tranquilo. Si a Estados Unidos le hacen una, Estados Unidos hace dos. Entonces, por eso es que la revolución cubana le trajo como consecuencia a Cuba el bloqueo o el embargo económico. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos le impone muchísimas limitaciones comerciales a Cuba, con lo cual la economía cubana se quiebra. Y por eso es que en este país de Cuba hay muchísima pobreza. Entonces, bueno, miren, esos son los precios que se paga a veces en estas revoluciones. Muy bien, aquí tenemos algunos datos importantes de los principales actores de la Revolución Cubana. A ver, léalos por favor. Vamos a pedirle a María Briones, lea por favor quiénes fueron estos personajes de la Revolución Cubana. Lea los conceptos. José Martí, un célebre pensador cubano, fundó el Partido Revolucionario Cubano que impulsó la independencia de Cuba del Imperio Español. Fidel Castro, abogado, político y revolucionario marxista cubano. Nació el 13 de agosto de 1926 y murió el 25 de noviembre de 2016. Che Guevara. Ernesto Guevara fue un médico político, guerrillero, escritor y periodista revolucionario, nacido en Argentina, pero nacionalizado cubano. Nació el 14 de junio de 1928 y murió el 9 de octubre de 1967. Camilo Cienfuegos, líder revolucionario cubano que luchó junto con Fidel Castro por liberarse del imperio estadounidense. Guerrilla, personas que luchan, toman las armas para defender ideales que traerán mayor bienestar al pueblo. Lamentablemente hay grupos de guerrilleros que se han olvidado de los grandes ideales de libertad y progreso y se han dejado contaminar por los carteles de drogas. Gracias, María de los Ángeles. El nombre de María de los Ángeles es el Che Guevara. Así se pronuncia, Che Guevara. Bueno, aquí les decía también que el ideal de los grupos de guerrillas cuando nacieron, al menos estos grupos, supongamos las FARC, tenían ideales como progresistas, de traer progreso al pueblo. Pero después, a la final, se metieron al mundo de las drogas, a secuestrar, a pedir rescates, dinero, a sembrar el terror, a hacer atentados. Y ahí pues prácticamente en vez de ser grupos positivos para la sociedad, se ha convertido en grupos totalmente negativos. Miren que en Latinoamérica se han dado muchos de estos grupos. Por ejemplo, en Colombia. A ver, ¿quién me dice en Colombia cómo se llaman los grupos guerrilleros que hay en Colombia? Por lo menos uno, a ver. A ver, Andrea dice, fue por Estados Unidos, por lo cual Cuba está pobre. En gran parte sí, Andrea, por el bloqueo de Estados Unidos, por el embargo económico. ¿Qué quiere decir eso? Que le pone muchas limitaciones para comprar o vender productos. Entonces ahí, ¿qué pasa si un país no tiene permiso de Estados Unidos para vender o comprar productos? Que su economía quiebra, se vuelve pobre. Entonces, ese es el problema. A ver, ¿quién me dice cómo se llama el grupo guerrillero que hay en Colombia? La FARC, Eso, las FARC. ¿Qué significa FARC, Israel Benítez? las Fuerzas Armadas Ajá, de Colombia, imagino, ¿no? correcto. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eso significa FARC. Entonces, esta situación pues genera pobreza. Miren, si ustedes buscan en Wikipedia nomás, ve, una página facilita y sencilla. Miren,
Aquí está, dice, el gobierno cubano estima que el impacto total del embargo en la economía es de 90.000 millones de dólares. Ave María, 90.000 millones de dólares. Esta es la consecuencia del embargo y del bloqueo económico que Estados Unidos le impone a Cuba. Es decir, con los castigos de Estados Unidos, Cuba pierde 90.000 millones de dólares anuales, debe ser, de ley, incluyendo la pérdida de ganancias por exportaciones, mayores costes en importaciones, limitaciones de crecimiento en la economía, los daños sociales. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, miren, estas son cifras del mismísimo Estados Unidos, estima que las pérdidas en exportaciones en estadounidenses son de 1.200 millones de dólares anuales. Es decir, Estados Unidos pierde de venderle a Cuba 1.200 millones, pero Cuba pierde 90.000 millones. Las principales afectaciones del embargo a Cuba, miren, ingresos dejados de recibir, es decir, pérdidas a causa de que ellos no pueden exportar o no pueden vender servicios, son 40.000 millones de dólares, 40.427 millones de dólares. Pérdida por reubicación geográfica del comercio, 19.592 millones de dólares. Afectaciones a la producción, 2.866 millones de dólares. Embargo tecnológico, 9.375 millones de dólares. Afectaciones a los servicios de la población, 1.563 millones de dólares. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el castigo que le impuso a Estados Unidos por rebelarse es un castigo tremendo. Y les cuento algo, jóvenes. No recuerdo exactamente el número, pero de 200 países de la ONU, que conforman la ONU, 198 por lo menos le piden a Estados Unidos que ya basta con el castigo a Cuba, que ya dejen de quebrarla a la isla con tanto castigo económico. Y solo 2 países se oponen, el mismo Estados Unidos y el Estado de Israel. Entonces, miren, son castigos tremendos que Estados Unidos le aplicó a Cuba. Bueno, nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes. No se me vayan a fugar o a perder porque vamos a hacer talleres de 10 puntos, ¿sí? Así que vámonos.